Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Conversando una Noche, temporada 2025, con las entrevistas que cada noche trata de acercar a la gente a personas que nos parecen importantes, trascendentes en cada una de sus actividades. Hemos traído políticos, artistas, gente de las finanzas, gente también del mundo empresarial, pero también queremos tocar otros temas que quizás no son tan habituales y que son importantes. Y en este caso, mi invitada es además una gran amiga mía, por lo tanto, será una charla muy intensa, muy profunda, muy linda, muy cálida, que es lo que pretendemos, y nos va a hablar de las constelaciones familiares, algo de lo que se habla bastante últimamente, pero que no se entiende mucho todavía. Ella se llama Graciela Noemí Fretes Fariña. Graciela Fretes, con nosotros su semblanza, y luego conversamos la noche con ella. Graciela Fretes nació en Paraguay el 20 de enero de 1963, es madre de Omar y a lo largo de su vida ha atravesado distintos caminos afectivos y personales, incluidos varios matrimonios que formaron parte de su proceso de crecimiento. Su infancia estuvo marcada por una familia singular. Su padre era militar y su madre farmacéutica, a quien afortunadamente aún tiene la dicha de disfrutar. Durante más de 30 años trabajó en el mundo de los boliches, un universo que conoció profundamente. En 1995, junto a Mario Ferreiro, abrieron el Café Bohemia, un bar emblemático donde el jazz, la bossa nova y la música retro creaban un ambiente inolvidable. Mientras Mario musicalizaba, Graciela Fretes se encargaba en el bar. Fue una etapa de mucho éxito y entrañables recuerdos. El Café Bohemia cruzó fronteras y llegó hasta Florianópolis, Brasil. Más adelante abrió otros espacios como el Café de la Casita, Café en Sintonía y La Tetería. Sin embargo, con el tiempo su vida fue tomando un rumbo más sereno y espiritual. Se formó como maestra en Reiki y a partir de una experiencia transformadora en una constelación familiar donde descubrió una enfermedad, decidió dejar atrás la noche, un oficio que conocía como la palma de su mano. A partir de entonces eligió otro camino. Aunque anteriormente estudió psicología, arquitectura y periodismo, sin culminarlos, fue en el campo del crecimiento personal donde encontró su verdadera vocación. Se formó en constelaciones familiares, trauma sistémico y trauma personal. Desde 2014 su vida dio un giro profundo y pleno. Hoy, aunque sigue trabajando hasta altas horas, el movimiento es distinto, más consciente, más conectado. Viaja constantemente al interior del país y también al exterior, compartiendo talleres que nacen desde lo más profundo del ser. Ella cuenta que se siente plena y completa con lo que hace, disfruta del jazz, la bossa nova, la buena música y del ajedrez, que la acompaña como un arte silencioso del pensamiento. Querida Graciela, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, Mario, un placer, ¿eh? Bueno, mira, estaba haciendo cuenta mientras preparaba el programa, tenemos 35 años de amistad. Sí, después de un cumpleaños. Exacto. Tuyo. Por eso me acuerdo con precisión, Sí. Cuando cumplí 30. Sí. Hoy tengo 65, bueno, me sale el número redondo. Teníamos que celebrar este año, 35 años de amistad. Tuvimos experiencias extraordinarias con boliches como Blues Bar, Café Bohemia, pero hoy no vamos a hablar de eso porque eso amerita otro programa. Sí, correcto. ¿Trabajaste mucho en la noche? Trabajé 30 años. 30 años en la noche. Y ahí ocurre algo que para mí fue también una grata sorpresa, una especie de cambio radical. Pasaste por muchas cosas, como todos, ¿verdad? Pérdidas, situaciones familiares, situaciones con amigos, pero te volcaste enteramente a lo que hoy es tu profesión, lo que es tu actividad principal, que son las constelaciones familiares. Primero quiero saber cómo te acercaste a esa metodología. Bueno, en realidad es un abordaje filosófico, no llega a ser una metodología. Ajá. Me acerqué a través de una enfermedad, Mario. Yo descubrí una enfermedad a través de una constelación porque me habían declarado anteriormente asintomática.
Entonces no podía detectar que estaba enferma. Y una constelación me mostró esa enfermedad y así fue que decidí volverme consteladora y buscar dónde hacer esta formación. Entonces... Qué interesante, es una experiencia tuya, muy personal, sí. Te lleva... Ahora, entonces tengo que preguntarte enseguida, Graciela, ¿cómo definir? Estamos hablando con gente que a lo mejor nunca escuchó, nunca leyó, o que más o menos se enteró que hay constelaciones familiares. ¿Cómo se las define? Claro, es un abordaje sistémico, familiar y fenomenológico. Yo siempre menciono que lo fenomenológico es lo que nos hace diferente a otras terapias, ya que trabajamos con lo esencial que se muestra desde ese campo de información que el propio consultante trae. Nosotros tenemos la información de todos nuestros ancestros en nosotros mismos. Y como somos energía materializada, todo el tiempo emitimos esa información. El constelador solo se entrena para tomar la información que trae el consultante, que todo el tiempo está vibrando y emitiendo una información. Ahí es donde también tengo que aclarar de que no tiene que ver con espiritismo, tampoco es psicodrama, no se actúa, no se contrata actores. Se siente y se va tomando la información que el campo del consultante va proporcionando y la persona entra en un estado de tristeza, de enojo, de lo que sea, que vaya pasando con esa representación. Ya, qué interesante este primer marco de definición, porque ahí tengo que preguntarte varias cosas. Esto lo crea un alemán, ¿verdad? Sí, él se llama Bert Hellinger. Sí. Él lo tomó de una terapia de psicólogos que se llamaba reunión de familia, en donde las personas que querían mirar un asunto en esta terapia tenía que ir con toda la familia. Cuando alguien de la familia no podía estar, un abuelo, un tío, un hermano, se colocaba una persona que represente a ese miembro de la familia que no podía estar. Interesante. Entonces, Bert Hellinger toma este formato y cambia la familia por personas que representen a esa familia. Ya no era necesario que venga la persona con todo el familión atrás. Qué interesante, porque esa pregunta te iba a hacer enseguida. ¿Qué pasa si parte de la familia no quiere ir? Si no quiere participar, se interrumpe, no se puede hacer? Bueno, ahora me aclarás que sí. Pero antes de ir a eso, ¿en qué época esto crea? En 1980 es donde Bert Hellinger expone esta filosofía. O sea, es relativamente nuevo. Sí, de hecho él era filósofo, fue sacerdote 25 años de su vida. Las constelaciones tienen como una base religiosa. Hay mucho de aquello que decimos que tiene que ver con honrar a los padres, respetar a los que llegaron antes, las leyes inherentes que nos vienen dando. Entonces, pero no tiene que ver con ninguna religión, ya que él dejó de ser sacerdote después de 25 años de estar al frente de ser sacerdote. Qué increíble, ¿no? Porque se suele hablar mucho de la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Sí. En las constelaciones imagino que hay sí una espiritualidad importante. Sí, ¿no? Más que nada sería una coherencia. Hay que ser coherente con lo que uno hace y bueno, ahí ya se ve una cierta espiritualidad. Esto es una consulta gratis por el momento, ¿verdad? Pero claro que eso después se negocia diferentemente. Sé que va muchísima gente. He hablado con personas que me dijeron, me cambió, me modificó toda la concepción que tenía de la existencia, me ayudó mucho. A ver, pero también duele a veces revisar el pasado. Bueno, es lo que cuesta. Realmente para abrir una constelación hay que tener coraje. Porque las constelaciones pueden mostrar ese dolor que evitamos tocar
Entonces, y en ese dolor hay mucha fuerza. Hay fuerza que nos impulsa para ir adelante. La fuerza en la vida viene de ese dolor. Las personas que lograron grandes transformaciones vienen de un dolor profundo. Entonces, si podemos mirar ese dolor y decir, fue así, fue necesario, pero ya pasó. Y poder usar eso como un impulso para ir hacia más vida, más amor, más dinero, más salud. A ver, qué interesante esto, porque a veces también parecemos atrapados por un papá golpeador, Sí. por una mamá alcohólica, por un hermano maltratador o por una pareja que nos traicionó. Sí, sí. ¿Cómo resuelvo eso en una constelación? ¿Entra todo eso? Sí. Bueno, primero, desde esta mirada sistémica, hablamos que nuestros padres en ese encuentro íntimo que nos crearon, nos generaron, ellos se hicieron padres. Papá dejó de ser un hombre común, mamá una mujer común. Para esta mirada, padre es el que da vida, no el que cuida. Ok. Cualquier otra persona pudo darme la vida, pudo cuidarme, Sí. pero no... Solo uno me dio la vida. Solamente uno me dio, o unos padres como papá y mamá. Sí. Por lo tanto, ellos son los únicos posibles. Por ser los únicos posibles, nuestros padres son perfectos. Entonces, al decidir ellos por el sí, en realidad quien toma la decisión final es la madre, Sí. porque el embrión se genera y mamá es la que decide y el embrión espera ese sí para poder nacer. Correcto. Entonces, al decidir por el sí, esa mamá ya me está dando toda posibilidad de éxito, porque ya es una posibilidad de nacer. Si no pudo quedarse a cuidarme, es de ella. Y si papá tocó tambo y se fue, también es de él. Pero no se puede negar que la vida tomamos de ellos y de nadie más. Qué interesante esa revalorización, digamos, de la figura paterna y materna, Sí. aceptarlos, inclusive con sus defectos. Sería sentir la palabra, Asentir. Mario, porque si yo digo acepto, bueno, no me queda otra. Pero si yo digo asiento, les estoy dando un valor único, que es que no hay ninguna chance de que tenga otro papá u otra mamá. Entonces no puedo rechazarlos, porque si lo rechazo, estoy rechazándome a mí. Yo soy papá y mamá. Claro. Yo soy ellos. Qué interesante, vamos a hacer la pausa porque así es esto en televisión, Graciela, pero quiero hacerte tantas preguntas ahora. ¿Qué pasa con los hijos de padres, los hijos adoptivos? ¿Qué pasa conocí amigos que sufrieron mucho porque nunca conocieron al papá físicamente? En una constelación quizás puedo acercarme, aunque sea al concepto de ese papá que tocó tambo y se fue. Y además también, si uno sigue pagando cosas cometidas inclusive más atrás, abuelos, bisabuelos, que qué sé yo, cometieron un asesinato, por ejemplo, o que cometieron algo terrible y uno tiene que estar haciéndose cargo de eso 2 siglos después. Le quiero preguntar a Graciela, esto es apasionante. Ya volvemos con Graciela Fretes, nuestra invitada hoy, hablando sobre constelaciones familiares. Es muy interesante hablar con Graciela Fretes, que se ha convertido en una autoridad en este tema de las constelaciones familiares aquí en Paraguay. Hay otra gente que lo hace también. En Brasil hiciste gran parte de tu formación, ¿verdad? Yo tengo 2 formaciones. La primera formación la hice con Theo Waldman. Sí. Ella es una austríaca y fue quien trajo las constelaciones a Latinoamérica. Ok. Y la segunda formación ya la hice con Bert Hellinger en la escuela de la Hellinger Schule. Ok. Entonces tengo 2 formaciones. Fuiste a las raíces prácticamente. Sí, fui a la raíz. Hellinger vive todavía. No, él murió en el 2019. Bueno, qué interesante, porque estamos hablando de algo que todavía va conociendo la gente y queremos que este programa ayude a entender
este tema. Aclaraste bien que no es un tema religioso, místico, tampoco es psicodrama, pero convengamos, Graciela, que las terapias de familia hace mucho existen, y a mí que me toca muy de cerca el tema de las adicciones, nosotros siempre hablamos de que la familia es codependiente del adicto. Entonces hay que también tratarla. Claro. O sea que por ahí también, ¿cómo hago yo si digo, bueno, yo quiero consultar con Graciela y quiero hacer una constelación? ¿Cómo comienza el proceso? Bueno, me hizo mucho barullo lo que decís de la codependencia y de las adicciones. Podés opinar lo que quieras. Sí, bueno, no. Opinar en el sentido de cómo mira las constelaciones este asunto. Primero hablar un poco de los vínculos, Mario, para que se entienda un poco más cuál es la mirada aquí, saber también qué quiero constelar. Porque al escucharme hablar de los vínculos ya van a tener como, wow, eso a mí me cuesta. Mamá es el 70% de todo aquello que me pasa. 70%. 70%. El vientre materno es insustituible. Mamá es todo lo que me pasa. Por lo tanto, la primera lealtad, el primer amor es mamá. Tanto para el hijo o la hija. Mamá también es quien nos lleva hacia papá. Si mamá no quiere porque está enojada, porque papá le puso un par de cuernos o porque tocó tambo y se fue, el hijo, la hija, no de niño, no tiene ese permiso para ir hacia papá. Es la madre la que encamina este es tu papá. Y aunque haya pasado cosas difíciles con él, es lo mejor que me pasó porque hay un hijo. Claro, porque estás vos. Sí. Pero cuando mamá desprecia a papá, y voy ya al hueso con este tema, el hijo se vuelve despreciable como mamá ve a papá. Y para ello viene bien que sea alcohólico, claro, que sea adicto. Es aquí donde se mira que mamá nuevamente tiene ese poder de encaminar al hijo para volver la figura paterna a que ese hijo, hija pueda tomar enteramente. Para la mirada sistémica en una situación de adicción, sea cual fuere, falta papá. claro. Falta la figura paterna. Por lo tanto, yo puedo abrir una constelación y mostrar por dónde, pero voy a sugerir siempre que quien atienda a ese paciente sea un hombre, porque las mujeres no tendemos a respetar mucho a los hombres y se necesita de mucho respeto hacia el hombre para mirar esto desde un lugar de respeto total hacia aquello que el enfermo, el adicto necesita. Muchos hombres. Recuperar esa figura paterna. Tomar la fuerza de todos ellos. Interesante, Graciela, porque eso puede pasar inclusive en caso en que la pareja todavía está, por lo menos en apariencia, unida. Sí, pero claro. efectivamente ya pueden está. Supuestamente tener una buena relación. Pero hay algo que la mamá no está permitiendo. No permite. Y el hijo toma esa lealtad. Y toma tanto esa lealtad que en algún momento se va a vengar y en esa venganza viene la adicción. A ver, ustedes, quiero ser claro en esta pregunta, no discuten, no polemizan, por ejemplo, con el psicoanálisis o con otras disciplinas. O sea, alguien que se está constelando puede seguir paralelamente lo que está haciendo. Claro, por supuesto. De hecho, hay muchos médicos consteladores, hay muchos abogados, hay muchos jueces que son consteladores. Y constelados también. Sí, por supuesto. Claro, consteladores conocidos se están sometiendo también a la constelación. Claro, muchos médicos van a mis talleres. O sea, no discute el sistema que ustedes aplican con las otras disciplinas. No, para nada. Si hay algo que no está bien mirado, digamos, vamos a suponer, me llega una persona o no me llega a venir porque el psicólogo que le atiende no está de acuerdo con las constelaciones. Como yo trabajo desde un campo de información, esa es una información para mí y está cuidando a esa persona. Entonces, para mí también está bien ese cuidado.
Ok, me gusta eso porque, o si no tendría que decir, o te costelás o te psicanalizás. No, en absoluto, no riñe Nosotros trabajamos con lo esencial, Mario, y lo esencial no se ve a simple vista. Lo esencial está por detrás de lo que se ve. Mucha gente, y después quiero volver a la pregunta de cómo comienza, porque quiero saber cómo la gente está viendo, bueno, ¿y cómo comienzo? Pero mucha gente me dice, descubrí cosas, Mario, que nunca supe que estaban. Claro. Una constelación puede develar algunos secretos. No todos, porque los secretos en cierta forma también sostiene y da fuerza al sistema familiar actual. Pero son 3 secretos los que se pueden mirar en una constelación. Y uno de ellos tiene que ver con muertes, donde hubo crímenes y por tabú se tapó. Es una información pesada, los hijos no tienen que saber. Y ahí es donde pueden ocurrir en generaciones posteriores enfermedades mentales como autismo, esquizofrenia. Entiendo, cosas que no se hablan en la familia, secretos de familia. Que alguien es tomado por el colectivo y va a llevar ese secreto en forma de una dolencia. A mí me impresiona, Graciela, la cantidad de personas que me han contado en intimidad abusos dentro de la propia familia. Sí. Bueno, los el abusos... El abuelo, abusador... Son incestuosos. ¿Verdad? Sí, el incesto. Sí. Eso sí que se guarda bajo 7 llaves. Claro, y estos son uno de los secretos también. Claro, pero digo, te lastima toda la vida. Claro, sí, por supuesto. ¿Y la constelación, eso se resuelve o se encamina? Mira, para esta mirada, y es bueno que lo preguntes, no es que perdonamos algo. Ajá. No usamos casi la palabra perdón. Okay. El perdón, el te perdono por lo que me hiciste, es un poco liberarte de una carga. Sí. Y la persona tiene que asumir esa responsabilidad del daño que hizo. Entonces es un poco más sano decir, me olvido y dejo contigo el daño. Porque si no, el que perdone una situación como un abuso va a seguir siendo algo que se va a activar con una intimidad, con algo que me recuerde a eso, y voy a seguir atada a ese dolor. A ver, repetime eso, me quedó ahí rebotando en el cerebro. Le decís a esa persona, aunque no esté ya, a lo mejor ya se murió el abuelo abusador. Sí. ¿Cómo le decís? Dejo contigo este daño y me olvido de vos. Okay. O te retiro de mi corazón. Pero le dejas a él, le devolvés a él. Sí, le devuelvo a él y a las personas que fueron parte de que ese abuso ocurriese. Porque no hay una sola persona ahí, hay más. Claro. Por eso que estamos hablando en general y hay que entender que cada caso es particular. Y cada constelación, me imagino, que tiene su propia mecánica para llegar a lo que se quiere llegar. Pero en un abuso hay más de una persona implicada. Siempre. Mario, siempre. O sea que me quedo pensando porque uno en la vida ya vio y escuchó tantas cosas que me da mucha pena gente que no pudo resolver nunca eso y que a veces va hasta el suicidio o va hasta una adicción severa que finalmente le lleva también a la muerte o tiene una vida muy infeliz. Se puede... También se ve mucho cuando hay un abuso que la persona no puede cobrar por lo que hace. No se siente capaz de merecer. Entonces esto ya es lo primero que yo puedo preguntar es, ¿fuiste abusada? ¿Hubo un abuso? Porque a veces el abuso no es de la persona, pero está tomada por el abuso de la madre que no pudo llorar ese dolor. Okay. Entonces el abuso es sistémico. Se transmite. Donde hubo un abuso van a haber más abusos, Mario, con certeza, es sistémico. Vos sabés que coincide con la visión también más general de que justamente todos estos problemas no ocurre con un extraño que viene, sino que está siempre en el círculo o familiar o por lo menos social. Bueno, esta mirada indica que si, por ejemplo, el abuso ocurrió con un vecino, en realidad quien tendría que haber abusado era un hermano, un padre o un tío. Pero es familiar, sí, es como lo decís.
Bueno, me quedo realmente impresionado porque qué bueno sería constelar a más gente que pasa por esa situación. Y ahí va la pregunta antes de la pausa rápida nomás. ¿Cómo se inicia el proceso? Yo voy, toc, toc, está Graciela Fretes, quiero constelarme. Claro. Bueno, en principio decir que las constelaciones son una dinámica de grupo. Aunque muchas personas no quieran exponerse delante de un grupo, esto se inició en un grupo familiar, como ya te mencioné, que era una reunión de familia. Entonces, tiene más fuerza y más eficacia mirarlo dentro de un grupo, porque el grupo no va a ser por acaso que van a estar reunidos. Todo lo que hay en cada persona que participan en ese momento de un taller es lo que les pasa a todos, es mágico. Claro. Entonces todos están conectados desde un dolor parecido, por ejemplo el abuso, por decir. Entonces ahí la persona expone que quiere constelar un asunto, y aquí aprovecho para decir que se puede constelar. Se puede constelar relación con mis padres, con mamá, con papá, con mis hermanos, con una pareja, con un trabajo. Puedo constelar mi relación con el dinero, con una mascota. Las mascotas son parte del sistema familiar. Las mascotas llegan a nuestra vida cuando hay un desorden sistémico. Ellos vienen a mostrarnos que hay que vivir en el presente. Ellos son unos maestros. Sí. Sí. No me río porque tengo 2 gatos y 3 perros. Entonces... Claro, ellos llegaron a vos para algo. Entonces, se puede constelar también una situación judicial, la venta de una propiedad. Se puede constelar una herencia, una sucesión. Entonces, todo puede ser mirado en una constelación, pero tiene que ser un asunto urgente. Tengo que hacer la pausa. Sí. Me gustaría poner también ahí el contacto de Graciela, vamos a ponerlo en el programa, porque es bueno que después ya la consulta sea más particular. Aquí estamos hablando siempre en términos más generales para entender en qué consisten las constelaciones familiares. Graciela Fretes con nosotros, un gusto enorme poder entender mejor esto, que hay que decirlo también, ha sido la puerta, no sé si de salida, pero por lo menos de reencuentro de mucha gente con sus temas más importantes, y le ha dado otra visión de la vida. Por ahí también pasa la idea de hacerse una constelación familiar. Enseguida le preguntamos un poco sobre eso a Graciela. ¿Cómo concluye una constelación? Hay un final que te dice, listo, hasta puedes irte. No se suele decir estás curado, pero sí quiero entender cómo se redondea una constelación familiar. A la vuelta, con Graciela Fretes. Mucha gente que esté viendo el programa va a recordar que estábamos ahí, Graciela en la barra, yo en la cabina de DJ, en la noche. Una etapa interesante, fuerte, intensa. Y decíamos antes del programa de Graciela que todo forma parte de la construcción también de lo que finalmente fuimos, ¿verdad? Yo no reniego por lo menos de eso. No, yo tampoco. Antes me venía bien que llegue una persona al bar medio triste. Claro. Hoy en día estoy tratando de ordenar eso, de sacar esa tristeza. Claro, porque el que estaba triste era el que más tomaba en ese entonces. Exacto. Entonces, bueno, sí, estar detrás de ese bar me ayudó mucho a entender muchas cosas hoy desde esta mirada en donde, bueno, me reinventé ya siendo un poco mayor para poder también ordenarme. Claro, a vos te sirvió y estás compartiendo lo que te sirvió a vos. Por supuesto. Graciela, aún así, pasa mucho con nuestra generación, hay mucha reticencia a pedir ayuda, a buscar algunas vías de salida, decía yo, o puertas. Nuestra cultura misma castigó un poco eso siempre, ¿verdad? No, el psicólogo es para locos, no, los tratamientos son para gente rara. No, yo arreglo esto con un amigo y hablo en un bar, y no se suele completar de esa forma una salida de una situación angustiante, por ejemplo, ¿no? O sea, vos estás viendo en consultorio gente que por fin pudo vencer eso. Ya el paraguayo se
se deja llevar un poco más por una posibilidad de entenderse mejor? Sí. Bueno, yo puedo decir con mucha gratitud de madres que constelaron sus hijos con la situación de autismo, que es puntualmente 3 que ya hablan, que no hablaban. Ajá. Entonces, ¿Va la madre y va el chico también? en realidad es la madre la que más tiene que mirar, la madre y el padre. Todos los niños no se implican, Mario, los niños se sacrifican por sus padres. Ellos no se implican, ellos van al sacrificio. Podemos morir por nuestros padres, podemos morir por ellos. El amor es tan grande, el amor infantil, que lo único que quiere es salvar a papá o a mamá. Y en los vínculos el niño sabe que mamá o papá está triste y va a amar en demasía y tomar cosas que no le corresponden por ser niños. Entonces ahí es donde yo les pido a los padres que sean ellos los que miren, para liberar al hijo del secreto y de lo que ese hijo esté llevando. También muchas personas que trabajaron su abundancia y que hoy en día pueden tener una vida más cómoda, la abundancia viene de tomar a mamá. El éxito viene de tomar a mamá. Es mamá quien habilita eso. Y no porque mamá diga, hijo, hija, yo te habilito. Es el hijo o la hija quien tiene que tomar a esa madre como es, sin juicios. Sin juicios. Y justo, Graciela, tropezás con algo que naturalmente, cuando llega la adolescencia, mamá está equivocada, Claro. mamá dice boludeces, no entiende nada. Y justo hay una rebelión natural. Claro. Bueno, hay que esperar ese tiempo, porque es normal que el adolescente se rebele contra todo. Claro. Pero si tiene integrada a esa mamá y a ese papá, le va a ser más fácil. A todos creo que nos pasó ese momento de no entender por qué papá o por qué mamá. Siempre vamos en contra de ellos, pero siempre vamos a ir buscándolos a ellos. Y esto se ve mucho también en las relaciones de pareja, donde una mujer busca a su papá. Y como nadie puede ser ese papá, va a fracasar. Ahí te quiero tocar el tema de los padres separados. Igual, puedo no conocer a papá, Mario, puedo no conocer a mamá. Yo vengo de ellos y de toda esa historia, por lo tanto, voy a seguir buscándolos a ellos en mis relaciones, en mi jefe, en mi jefa, en mis parejas. Yo suelo mencionar que no existen problemas de pareja. Existe problema con papá y mamá que no lo pude tomar y pensé que tal vez en mi pareja yo podía tomar algo de aquello que no pude tomar de mis padres. Y es un error porque las parejas son iguales a mí y si yo pretendo de que esa pareja sea como una mamá o un papá, estoy faltando el respeto enormemente a esa persona y estoy pidiendo que esa persona me haga feliz. Esa persona no tiene que hacerme feliz, yo ya tengo que venir feliz a una relación. Qué interesante eso, porque está mucho eso, en buscar a la mamá, buscar al papá. Le pasa a los hombres también, que buscan a la mamá. Sí, claro, por supuesto. Con la idea de que vuelva a ser esa mamá que le hizo feliz. Claro, esa mamá permisiva. Claro, y muchas mujeres, amorosa, el vientre cálido, el abrazo. Y muchas mujeres se comportan como mamá de sus parejas y esto va a fracasar en algún momento, porque los hombres también se acomodan a tener a esa mamá en ese cuidado, pero dejaron de ser pareja y ahí, bueno, vienen las infidelidades. Claro. En donde la mamá ya es muy superior al hombre y quiere decir cómo, dónde. Esto ya dejó de ser una relación entre iguales. En un momento muy difícil de mi vida, hablamos como amigos, no postelé lastimosamente, soy un pésimo ejemplo porque tendrías que haberlo hecho con mi amiga. Pero me dijiste algo muy fuerte, me dijiste, toma este problema que tenés. Yo estaba muy angustiado, pensaba que terminaba mi vida.
y me dijiste, no, tomá ese. Vos hablas mucho de tomar a la mamá, tomar al papá. Tomá este problema, una acusación de corrupción, posibilidades de cárcel. Y yo decía, ¿qué es lo que me dice Graciela? Pero me ayudó mucho después. Pero cuesta mucho ese proceso, Graciela. Claro. Es importante que lo menciones, Mario, porque en resumen, una constelación es que uno se permita ir hacia lo nuevo. Es una reconciliación constante. Toda aquella información que nuestros padres nos dieron al nacer están en nosotros. Ellos nos transmitieron en el ADN esa información. Y como en mi vida soy más inconsciente que consciente, nos guía un inconsciente, todo esto que ya lo traigo en mí se me muestra como reflejos, como espejo. Pero yo digo, ¿y por qué esto a mí? ¿Y por qué? Porque algo ocurrió atrás con algún ancestro y vos lo estás viviendo por amor. Entiendo. En la misma situación. Entonces ahí es donde las constelaciones nos dicen a sentir a lo que es, para que aquello que viene a mostrarse se retire. Porque si lo rechazo, eso que me está molestando, que en este caso fue una situación dolorosa, pero puede ser una enfermedad grave, puede ser una pareja difícil, puede ser una situación difícil, una crisis. Si yo rechazo, se va a quedar delante mío hasta que yo pueda bajar el mentón e inclinarme hacia el corazón y decir, sí, esto pasó, fue así, pero ya está bien, yo ya puedo hacerlo diferente. Y agradezco a mis ancestros que tal vez fue difícil para ellos. Todo aquello que pasó con mis ancestros fue para que hayan hecho espacio para que yo esté, y tengo que agradecer, no importa ya lo que pasó. Y la autocomiseración, el Aishinyaranga. El victimismo. El victimismo, la victimización. Es muy difícil trabajar con una persona que está en el victimismo porque va a querer manipular. Entonces las personas que están en ese lugar no quieren sanar. Y cuando alguien no quiere sanar hay que respetar su destino. Porque si yo intento cambiar el destino de esa persona y llevarle desde mi mirada hacia un mundo mejor, puede pasar a ser mi destino, porque no estoy respetando que tal vez esa persona necesite ese lugar de víctima que con certeza está representando a una víctima que ocurrió en su familia, un victimismo que ocurrió. Nadie puede ayudar a quien no se quiere ayudar. Así mismo, sí. Y en esto se respeta profundamente eso, porque así también en los talleres hay personas que piden constelar y yo no siento que hay fuerza porque trabajo con ese campo de información y no siento que haya fuerza en su pedido y no voy a abrir su constelación, porque una constelación, y es aquí donde voy a responder una pregunta inicial que me hiciste, trae mucha fricción. Trae un movimiento importante que puede ser incómodo. Y acá es donde termino diciendo que no puede haber transformación sin fricción. Me encanta la frase para cerrar el bloque. Tenemos un último bloque con Graciela, realmente muy interesante, gente. Pensemos, googleemos constelaciones familiares, o está en redes sociales también. Sí. Ahí te vamos a buscar también Instagram y compañía, que es la forma de aproximarse hoy, por lo menos tangencialmente, a estos temas, pero después hay que entrar profundamente si uno quiere en serio aprender. Vamos a la última pausa y ya estamos con la parte final de esta conversación con nuestra amiga, la consteladora familiar Graciela Frentes. Tan
intensa esta conversación, Graciela. Me olvidé preguntarle por Omar. ¿Cómo está Omar? Está bien. ¿Ya soy abuela, no? No. Bueno, Omar es su hijo. ¿Y tu mamá? Está bien también, 90 pirulos. Qué bárbaro. Pintando ella siempre. Espléndida está mi madre, sí. Qué genial, sí, porque teníamos el trato de comer juntos toda la semana, de reírnos, de llorar juntos, de pasar muchas cosas. Y así nos quedan 10 minutos finales. Creí entender que hay talleres. Sí. ¿Cómo es eso? Los talleres son en sí las constelaciones. Ok. O sea, cuando se habla de un taller de constelaciones familiares, es la constelación en sí. En mi caso, yo explico un poco de qué se trata y voy permitiendo que me pregunten sus inquietudes antes de abrir una constelación. Y también hago algunos ejercicios sistémicos. Por ejemplo, le coloco a 2 personas y una representa a la madre y la otra persona puede mirar y ya empiezan a reconocer el campo con el que el constelador trabaja, que mirado científicamente es un campo morfogenético. ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya se estudió mucho antes de que Bert Hellinger tomara esa información, porque él quería entender por qué uno sentía cosas en una representación. Entonces habló con un amigo suyo que sí, él está vivo, Rupert Sheldrake, es un biólogo, y le habló de que todo aquello que vivimos y que vivieron nuestros antepasados y nuestros padres quedaron almacenados en un campo de información, y ese es el campo que se manifiesta cuando una persona viene a trabajar una situación. Y el constelador solo se entrena para tomar aquello que el propio campo de la persona trae. Qué interesante, porque uno es todo eso que pasó antes en las generaciones anteriores también. Así mismo. Ahí quiero preguntarte 2 cositas rápidas. Primero, entonces el grupo es cerrado, hay anonimato, o sea, no, porque tiene por miedo la gente de decir, van a enterarse de todos mis problemas. ¿Sí? No, es abierto. Abierto. Claro, Uy. la persona levanta la mano y dice, quiero constelar mi relación con mi pareja, ¿ok? Entonces se sienta a mi lado y yo abro su constelación. Para trabajar una situación de pareja, con certeza van a estar sus padres. Ok, pero no extraños al círculo familiar o social de la persona. No, van a haber personas que ni le conocen a esa persona. ¿Y cómo garantizás que después no salgan a chismosear? Es difícil. No pasa. Es difícil. Todos están tomados por la situación. Por ejemplo, en un taller, todos vienen a trabajar una situación sin que nadie exponga. Entonces falta que una sola persona diga, vengo a trabajar mi relación de pareja, y yo también, y yo también. Entonces es como que se reúne por tribu, digo yo. Entiendo. Se reúne por tribu. Pero cada uno va en serio porque está buscando Claro, algo. por supuesto. Y después ven el cambio. Claro, eso también. ¿Y hay un momento en que se cierra la constelación? Sí. Se muestra qué pasó con papá. Posiblemente papá, como lo mencionaste, no se pudo quedar. Y yo lo digo así porque nada de lo que uno hace es personal, nada. Entonces a veces papá tocó tambo y se fue, no se pudo quedar para criar a ese hijo. Entonces hay una niña que está buscando una relación de pareja armoniosa y no consigue, porque sigue poniendo expectativa en su pareja de que sea ese papá. Entonces acá es donde yo llevo a la persona a mirar a papá como papá y a ocupar el lugar de hija en este caso, porque cuando uno no ocupa el lugar de hija, no hay fuerza. Muchos en ese lugar de hija se sienten más grandes que papá. A veces cuando somos niñas, y me refiero en especial a las mujeres, prometimos amor eterno a papá. Prometimos fidelidad a papá, prometimos cuidar a papá desde ese amor infantil. Entonces en una constelación le llevo a retirar esa promesa ya siendo adulta, para que pueda estar libre y amar a otra persona que no tenga que tener la carga de la expectativa que sea ese padre. Entonces una constelación se cierra cuando ya hay una reconciliación general y se ve en el rostro como que en un momento había tensión y después
el rostro de los representantes empezaron a aliviarse. Entonces ahí es el momento donde el constelador, a veces sin entender, dice hasta aquí, dejo aquí. Y ya eso continúa. Una constelación es una imagen que actúa. Y actúa a partir de esa constelación. ¿Y yo puedo volver a constelar por otras cosas que me inquietan? Sí, por supuesto, sí, ajá, pero hay que esperar el proceso de esa constelación. Okay. Una constelación es como una semilla que se entierra y se espera a ver que salgan las ramitas. Entonces hay que esperar ese proceso. ¿Por qué se le llamó constelación? Es buena tu pregunta, Mario, porque en realidad nunca se llamó así. ¿Ah, sí? La palabra original es Familienstämmlen, que no lo sé decir en alemán, pero si se traduce, tiene que ver con configuración familiar. Fueron los ingleses que le dieron este apodo de Constellation Family y quedó. Claro, entiendo, como un nombre de fantasía. Pero no, Bert Hellinger le dio un nombre de Familienstämmlen. Me gusta lo de configuración. Sí. Porque hay que reconfigurar. Sí, mucha gente cree que estudio la gestión. Claro, yo la primera vez que estaba estudiando astrología, Graciela. Sí. Entiendo, es un nombre más popular, digamos, pero es una configuración familiar. Es un apodo. Bueno, Graciela, ya entrando en la parte final, ¿hace cuánto ya estás haciendo esto? En el 2014 empecé esta formación y bueno, desde ese entonces acompaño mi formación en constelaciones con una formación hecha en trauma sistémico y trauma personal, que también lo trabajo desde esta mirada. Ajá. Y luego fui agregando la formación en Enneagrama, que lo sigo cursando en Buenos Aires, PNL, que lo hago con Laura, que no quiero dejar de nombrarla. Programación neurolingüística. Sí, estoy tomando ya el segundo nivel, y coaching ontológico. Entonces, todo esto para cargar un poco más de herramienta a mi maletín donde voy haciendo estos talleres. ¿Sí? Entiendo. Te veo mucho con Fiorella Migliore, te veo con otra gente también interactuando. Hay como una visión de todas estas personas de otras formas de vida, otras alternativas, digamos, ¿no? Sí. Tiene que ver con mirar desde una perspectiva diferente, algo que me parece que no puedo entender. Entonces le saco un poco de ese lugar y es un poco mirar a la persona desde otro lugar, nos hace ver otro ángulo. Entonces una constelación es un poco eso. Dejé para el último lo que dije en un momento dado, que yo no sé cómo es el caso de las constelaciones, pero ¿la persona se cura o se encamina a una vida más sana? Sí. En realidad las constelaciones muestran por dónde. Es como un reflector y dice, bueno, acá hay algo que está enredado. Vamos a buscar desenredar para que puedas ir hacia tu vida. Y es la persona luego quien tiene que tomar la decisión de hacer el movimiento. Finalmente de mucha libertad entonces también el programa. Sí. No te condiciona a que hagas un dogma que vos te... De hecho, nosotros no tenemos la idea de sanar, eso sería muy omnipotente. Es mostrar que hay una implicancia, reconciliar con esa implicancia, volver a mirar a papá, a mamá, al abuelo, a la tía o a quien o con quien esté implicado, desde un lugar de decir sí a esto. Entonces la persona, si vuelve a tomar ese camino hacia su vida que está allá adelante y no hacia atrás, puede tener chances de salir de esa situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero deja, por supuesto, la charla abierta a muchas otras preguntas que usted puede hacerse, que usted puede consultar también, investigar por su cuenta. La idea era esta, proponer el tema de las constelaciones familiares, que a mí me encanta el nombre de constelación, es más mágico, pero bueno, había sido que era una configuración realmente y me parece un poco más terrenal aquello de configurar, a veces hasta de nuevo, nuestras relaciones familiares y sociales. Es una oportunidad. Graciela Fretes es una trabajadora de este tema hace muchos años y tiene una gran experiencia y por eso la invitamos. Además, es una queridísima amiga. Gracias por venir, Graciela. Gracias, Mario. ¿Algo que quiera decir al final para la gente que está viendo? Nada, solo que recuerden
que para ir a un taller tienen que abrir su corazón, no hace falta saber mucho de esto y permitirse, no hace falta tampoco sentarse al lado del constelador. Estar en un taller ya es sanar algo, es liberar un trauma y también saber que toda fricción es un regalo de transformación, hay que permitirse lo incómodo. Gracias, gracias. Graciela Fretes, con nosotros hablando de constelaciones familiares. Hace rato nos debíamos esta conversación, bueno, la hicimos frente a cámaras para que todas también puedan participar y, ¿por qué no?, ir experimentando cada uno de su propia visión. Lo hicimos con mucho afecto, con mucho respeto también, porque nos parece que son temas que nos pueden ayudar a una vida más plena, más feliz. Gracias y tengan muy buenas noches.